morirme en esta cuarentena. No es cierto. Solo que el pecho se me cierra. A cada rato se me cierra el pecho. ¿Y estás segura de que no tienes ninguna...? No tengo ninguna infección, estoy segura. Perdón. Entiendo que no te gusta estar sola. No, es que no entiendes. Pero hoy quería decirte algo. ¿Sabes qué? Mejor dejemos esta videollamada, ¿sí? No me tienes que llamar todos los días. Es que no quiero que te sientas sola. Aunque no tenga idea de cómo te sientes. Aunque llevas varios días sin ver a nadie. Quiero que sepas que no estás sola. Que no estás sola. No estás sola. No estás sola. Sí, estoy sola. No. Y por más repetido que suene. Estamos juntos en esto. Si cierras los ojos Y solo escuchas nuestras voces. estamos juntos en casa. Quizás más cerca que nunca. Quizás más juntos de lo que hemos estado antes. Porque enfrentamos un mismo problema. Todos juntos. Todos juntos. Todos juntos. Todos juntos. Y podemos aprovechar para hablar de los temas que nunca tocábamos. Aprovechar el tiempo para hacer las cosas que ya no hacíamos. Y probarnos que ninguna pandemia puede detenernos realmente. Porque al final del día... Esto también pasará. Volveremos a encontrarnos cara a cara. Encontrarás el gusto a ese tráfico que tanto odiabas. A la persona con la que siempre discutías en la oficina. Al sol que no soportabas cada vez que salías a la calle. Y allí nos encontraremos de nuevo. Pero todo será diferente. Tú serás diferente. Porque a pesar de todo, Te mantuviste firme. Una parte de mí tiene miedo. Otra se muere de terror. pero incluso en el temor, estamos juntos. Y quizá al final de todo, Nos dimos cuenta de que esta cuarentena era la pausa Que todos necesitábamos. Pero que nadie se atrevía a tomar. Solo quería decirte eso. No estamos solos. Ahora, ¿cómo apago esta vaina? El botón rojo. Pon ese que está abajo, mira. Abajo. Es el de... un telefonito Donde dice finalizar. Y si no, apaga todo. Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Con tu permiso en Writing the Copy, y ya saben, yo me quedo en casa. La semana pasada, con ocasión del Día Internacional de la Propiedad Intelectual, Indecopy realizó 3 webinars, obviamente viendo temas de propiedad intelectual, ligados a temas de patentes, temas de derecho marcario y también de derecho de autor. Y como el tiempo nos quedó en realidad muy corto y teníamos tantos temas interesantes para desarrollar, el día de hoy, en el programa Con tu permiso, tenemos a un invitado muy especial. Él es Cristian García, él es comunicador audiovisual, egresado de la PUC en el año 2017. Junto a su equipo formó la productora Bienaventurado Film, siendo uno de sus primeros trabajos el cortometraje Conversación, en el que se desempeñó, escúchenlo bien, como guionista, director y productor, y además elaboró la canción que acompañó este cortometraje, en realidad multifacético. Así que le damos la bienvenida a Cristian. Cristian, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa Con tu permiso. ¿Qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí. Y como les decía, Cristian nos acompañó también en el webinar de la semana pasada, y hoy queremos también trabajar un poquito más sobre el tema específico. Si bien es cierto, derecho de autor es inmenso y hay tantos temas ricos que podemos hablar, hoy vamos a trabajar temas de obras audiovisuales, en el cual Cristian es un especialista. Entonces, para empezar, queremos preguntarle a Cristian, ¿por qué? ¿Por qué desarrollarse en el ámbito audiovisual? ¿Qué fue en tu caso? ¿Cómo se desarrolló esa vocación? ¿Cómo fue que escogiste ese camino? De hecho, creo que el punto de inflexión en mí se da cuando me doy cuenta del gran poder, del gran potencial que tienen las historias, ¿no? Me parece que eso fue más o menos, tenía 15 años por ahí, y yo estudié un tiempo en el Club de Teatro de Lima, y ahí pues estudié 1 mes, 2 meses, 3 meses, finalmente pasé 1 año estudiando ahí, y el segundo año que me inscribí, el director, un poco ya viendo pues que tenía cierto avance, digamos, básicamente me obligó
a dirigir todas las obras que hacíamos ahí en el taller de adolescentes era, ¿no? Y de algún modo ahí descubrí que, digamos, qué potente podía ser el poder tener una historia, una idea en tu cabeza y transmitirle algo, digamos, tangible por medio de actores y sumado luego eso a mi gusto por el cine, poder transmitirlo incluso a que lo vean miles y millones de personas, ¿no? Un poco por ahí nace mi llamado, digamos, al mundo audiovisual. O sea, has tenido en realidad desde muy temprana edad bastante contacto, ¿no? Y vamos a descubrir el día de hoy qué es lo que está detrás de este mundo audiovisual, porque generalmente uno ve a los actores, que son la cara, se podría decir, de aquellas películas, series y demás que podemos tener acceso, sea por el cine, por la televisión, pero en realidad es bastante trabajo y es muy interesante como conversábamos ese día. Entonces, esta historia que parte desde muy joven, estudias en la universidad y luego con un grupo de amigos decides fundar esta productora Bienaventurado Film. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario para ti formar esta productora? ¿Qué tiene que ver con el tema de la producción? ¿Era necesario tener una productora para poder trabajar en este país? Cuéntanos, ¿cómo se da ese trabajo? Yo creo que en general en el Perú sí es necesario tener una productora propia si quieres, digamos, dedicarte tiempo completo a la producción audiovisual. A tal punto que, no digo yo que sea lo recomendable, no soy experto en gestión de empresas, pero hay muchas productoras que se han fundado exclusivamente para hacer una película, ¿no? Entonces, me invento un caso imaginario, ¿no? Que se hace una película que se llama, yo qué sé, El transporte peruano, la película. Y hay una productora que se llama Transporte Peruano Films SAC. ¿Por qué? Porque esa empresa fue hecha exclusivamente por hacer esa película, para poder mover todo el tema, digamos, económico y legal respecto a esa película. Entonces, en ese sentido, para mí era importante tener una productora propia para poder tener la libertad de contar las historias o de hablar de los temas que yo veía importante hablar, ¿no? Que en mi caso sí, pues tienen que ver mucho con valores, con la fe, digamos, con lo que nos hace humanos, finalmente, ¿no? Y también, pues, como en mi primer corto, tiene que ver con Dios, ¿no? Y que son temas que muchas veces en otros espacios quizás no se suelen tocar o se tocan de una manera que, a mi parecer, tal vez no es la más óptima, ¿no? El otro lado, que en realidad sí tiene un poco que ver ya con mi formación universitaria y con mi naciente por ahí conocimiento de derechos de autor, también tiene que ver con eso, porque sabía que si luego yo, por ejemplo, quiero hacer mi película con mi guión, pero la hago con la productora X, tengo que vender ciertos derechos patrimoniales del guión, o de la idea, o de tal o cual cosa, ¿no? Y no es por un tema de egoísmo, digamos, ¿no? Pero creo que me nace más, naturalmente, no sé, ¿no? El hecho de poder decir, oye, mira, esto es algo más que mío, nuestro, ¿no? Decirlo, digamos, con un equipo. Y no tan tenerme que meter en un engorroso tema de, pucha, ya, entonces este guión es de tal persona y yo, por lo tanto, no. Vendo esta parte y me pagan a mí las regalías por cual. No, como me gusta, digamos, yo creo que siempre, en un sentido de compararme, digamos, o entenderme a mí mismo en el contexto, me he dado cuenta que sí, pues, ¿no? Así como me he presentado, mi principal deseo, mi principal gusto son las historias. Hay gente que efectivamente su principal pasión es hacer videos per se. Entonces, pues, en ese sentido, claro, si solo te dedicas a hacer videos, si tu deseo más fuerte, digamos, es usar una cámara y transmitir, digamos, la imagen que está detrás de la cámara, creo que en ese sentido, o digamos, mejor dicho, en ese caso, es correcto, es propio, es incluso hasta más sano trabajar para productoras distintas, ¿no? Para terceros. Sin embargo, teniendo yo como principal deseo el contar historias, pues es hacer el guión, producirlo y como dijiste, pues dirigirlo, ¿no? Que fue el caso, por ejemplo, de mi primer cortometraje y también en realidad de muchos otros cortos, ¿no? Que si bien no es lo más óptimo para mí, o sea, no es que yo lo haya decidido así porque quería quedarme con toda
digamos, la autoría, es una manera de comenzar, ¿no? Más difícil es el caso de agarrar una historia propia y encontrar a alguien que tenga el deseo de desarrollarla, ¿no? Te decía que qué importante es que también dentro de tu grupo de trabajo sea gente que se acople a esa historia, a lo que verdaderamente tú quieres contar, ¿no? Porque si te contrata alguien, como tú obviamente muy bien indicas, vas a tener que acoplarte al sentido, a la función, a la coordinación de la persona que te quiere contratar. Entonces, eso es algo también dependiendo de cada uno, ¿no? Es una decisión personal. Además que es algo también, yo que trabajo en la dirección de derecho de autor, también es importante desde qué punto de vista quieres estar tú, ¿no? Los guionistas, los que hacen la música y directores y demás, como tú muy bien indicas, todos son autores. Y la productora es la titular de los derechos, ¿no? Que puede ser todo un conjunto de personas, ¿no? Entonces, es que qué interesante saber cómo se desarrolla el mundo audiovisual desde adentro. Y para ello, obviamente, Cristian nos está comentando cómo se desarrolla esto. Ahora, de repente para que la gente entienda, que no todos estamos muy bien, de repente, enterados, nos hablas de que has sido guionista, director y productor. ¿Cuál es esa diferencia? Y entiendo que eso también detalla la versatilidad que en algún momento tiene que tener una persona que trabaja en el mundo audiovisual. Así que cuéntanos, por favor, un poquito de cada una de esas labores. Sí. El guionista, a grosso modo, hace en primer lugar la historia y luego la convierte en acciones y en diálogo. Digámoslo así, es quien hace la columna vertebral, o como bien dice su nombre, el guión, ¿no? Que no es por coincidencia, sino que es una guía, ¿no? En ese sentido, sí cabe mencionar que muchas veces un guionista puede desarrollar su guión, pues, yo que sé, con palabras específicas, pero los actores adaptan ciertas palabras, ¿no? Sin perder, creo yo, las características ni la propiedad particular de ese guión, ¿no? Luego, el productor es quien, o vamos por el director. El director es quien se encarga de traducir, digamos, ese guión que está en papel, que está en impreso, que está en digital, lo que fuera, son letras en blanco y negro, transformar ese texto a un lenguaje audiovisual. Entonces, quien decide, yo qué sé, el estilo artístico, el estilo visual, el estilo sonoro, qué tipo de metáforas, signos, y todo el lenguaje, digamos, semiótico que vas a usar para transmitir esas ideas en medios audiovisuales. Y el productor es quien tiene finalmente, digamos, la responsabilidad más grande, porque él es el encargado / culpable de que eso sea posible. O sea, tiene que ver con recursos tanto humanos como económicos y temporales. El productor tiene que organizar, yo siempre cuando tengo que explicarlo, te digo que son esos 3 puntos, ¿no? Ver que el dinero se optimice, o sea, que se use el necesario, no que se reduzca necesariamente, sino que se use el necesario, que el tiempo también se optimice y que también los recursos humanos sean los óptimos, ¿no? Por ejemplo, hay muchos grandes cineastas que han dirigido y protagonizado sus propias películas, y genial, porque pudieron hacerlo, ¿no? Pero digamos, alguien que está haciendo una película, yo qué sé, ¿no? De presupuesto mínimo, donde no hay muchas personas y el director ya de por sí tiene que cubrir varios cargos, como en mi caso, digamos, director de fotografía, quizás director de arte, ya. Por encima de eso, además, protagonizar, es decir, estar delante y detrás de la cámara, podría ser ya demasiado, ¿no? Entonces, el productor es quien tendría que dar, digamos, el voto final de decir, esto humanamente, recursos humanos, vale la pena o vale la pena mejor contratar personas específicas. Por decir un ejemplo de tanto. Excelente. Entonces, como les digo, ¿no? Qué importante es poder saber qué es lo que está detrás. Y eso que esto es solamente una parte, porque también podemos ver el tema de la fotografía, el tema de la música, el vestuario, ¿no? Que dependiendo de la película o serie que se realice, etcétera. O sea, todo tiene algo que ver y esto va ligado con siguiente pregunta, ¿no? Todo se trabaja en la necesidad de contar algo, una historia de determinada manera. Entonces, en tu caso, entiendo que también eres guionista, ¿cómo escoger las historias? ¿Cómo tú decides qué es lo que quieres contar, ¿no? Me parece que es una labor importantísima de saber
sabemos cómo lo denominamos, ¿no? El medio audiovisual, el arte de comunicar, de informar, pero es algo que te traspola a tiempos, cambia sentimientos, no puedes pasar de la risa al llanto, etcétera, ¿no? ¿Cómo se desarrolla este proceso intelectual de acuerdo a lo que tú has desarrollado con tantos cortometrajes que has indicado con tu productora? Yo creo que lo primero, y también como de algún modo lo comentaba la vez pasada, es encontrar algo que te apasione. Creo que eso es lo fundamental. Cada guión es como una pequeña tesis. Los que han tenido oportunidad de realizar investigación, pues si el tema que investigas no te llama la atención, probablemente lo vas a dejar a la mitad. Lo mismo con un guión. Mucho se cree que el guión o la historia surge como un chispazo mágico y ya está. Puede ser el caso en muchas historias, sobre todo cortas, ¿no? Pero para realizar algo que en verdad tenga sustancia, que tenga un trasfondo que pueda ser relevante, se requiere también mucha investigación. De hecho, para mis cortometrajes, en varios de ellos, por ejemplo, he tocado temas de salud mental y he tenido que reunirme con una gran variedad, al menos a mi parecer, de expertos, de profesionales, de personas, incluso pacientes, ¿no? Porque para hablar de una realidad hay que conocer. Entonces, creo yo que es necesario que sea lo que te apasione. Por otro lado, me parece también importante al momento de escoger una historia, ver qué tan relevante es, ¿no? para el momento. Digamos, pues, siento yo ahora de manera bastante fuerte, digamos, una obligación como realizador de poder dar una respuesta ante la situación que se vive en el mundial de la pandemia por el COVID-19. Entonces, ver tantos creadores internacionales, peruanos, que están haciendo música, historias, videos, etcétera, que responden a esa necesidad, me parece no solo lógico, sino necesario, ¿no? Yo qué sé, no me pondría yo ahorita a hacer una historia totalmente indistinta, digamos, o indiferente a la realidad actual que está, digamos, que nos reclama tanto, ¿no? En ese sentido, pues, creo yo que ahí también hay un factor apasionante, digamos, ¿no? Porque si la historia me interesa, si el tema me interesa a mí, ya es un gran peso. Pero si aparte sé que esa historia es relevante, importante para digámoslo así, para al menos un grupo específico de la sociedad, entonces anima más e incluso motiva y creo que es lo que permite que salgan historias valiosas. Sin ir mucho más lejos, ¿no? Me hace acordar mucho, y también lo comenté la vez pasada, pero lo comento nuevamente, al cortometraje que hicimos Imperfecto, que es impar, número impar, y unido con la palabra imperfecto. ¿Y por qué se llama así? ¿No? Es por referencia a que las personas con síndrome de Down tienen un número impar de cromosomas, ¿no? Tienen la trisomía de cromosoma 21. Entonces, ¿qué pasa con este corto? Pues como bien su nombre induce, digamos, es un corto sobre discapacidad intelectual. Entonces, en este corto, de los 9 actores que hay, 7 son actores, amigos, con discapacidad intelectual. Y justamente el corto trata de una vida, digamos, una realidad donde en vez de que sea la sociedad, digamos, regular, decidiendo o viendo cómo incluir a una persona con discapacidad, es una asociación de personas con discapacidad decidiendo si vale la pena o no incluir a una persona regular en su asociación. Entonces, en ese sentido, al hacer yo ese corto, primero era, ok, me llama la atención el tema. Tengo un amigo muy querido, Roberto Padilla, que tiene retraso mental, y él es quien me hizo ese corto. Me incitó también a hacer mucha investigación para lograrlo. Y lo presentamos un 21 de marzo del año pasado, que es el Día Mundial de Síndrome de Down. Para mí era algo bonito, significativo, por poder aprovechar ese día. Y lo presentamos en un evento que se llamaba como corto, Imperfecto, donde hubo números de baile, de música, de interpretación musical, todo protagonizado por personas con discapacidad intelectual. Entonces teníamos un auditorio básicamente lleno, alrededor de 700 personas, de miembros de esta comunidad, ¿no? O sea, tanto personas con discapacidad como sus familias.
y qué satisfacción pues ver que acaba el corto y todos estos chicos al sentirse identificados pues parados, aplaudiendo, bailando. Y en ese sentido pues ver cómo esa historia podía ser relevante para mí, pero quizás superando mis expectativas era mucho más relevante para la gente más, digámoslo así, involucrada. Entonces creo que eso es importante. Para empezar, una historia que sea apasionante para ti y veas un potencial de que pueda ser también un tema que cause pasión en al menos un público específico. Cristian, en el webinar que también desarrollamos la semana pasada, como tú muy bien has indicado, trabajamos el desarrollo de las industrias intelectuales, creativas, teniendo como ocasión la pandemia del COVID-19. Y sabemos que esa realidad es totalmente fuerte, complicada y retadora, ¿no? Retadora en realidad para muchos sectores sociales, económicos. Pero hablando de la propiedad intelectual, una de las consultas que realizamos fue: ¿cuál es el reto que tú consideras que a ti dentro del trabajo del mundo audiovisual se ha presentado? Y de qué manera, porque podemos ver también la parte como una oportunidad de mejora, ¿no? ¿De qué manera una persona que se dedica a esta industria puede reinventarse, ¿no? Y decirle, ¿sabes qué? No es que me caigo, sino que sigo avanzando y veo esto como una oportunidad para... Y eso es lo que te quería consultar, ¿no? ¿Cómo tú has desarrollado esto y en esta realidad, como te digo y te repito, ¿no? Totalmente retadora, que ni siquiera podemos salir de casa y tienes que hacer, por ejemplo, un cortometraje. ¿Cómo lo haces? ¿No? Por favor, cuéntanos. Sí, creo que el principal reto es el mismo que enfrentamos, digamos, todos los peruanos y finalmente también todos los profesionales, y es el de la incertidumbre del futuro, ¿no? Comentaba también la vez anterior pues que hay un par de películas en las que tuve la oportunidad de trabajar. Una se debió haber estrenado hace 2 semanas y no se estrenó, y ya no se sabe cuándo se va a estrenar, ¿no? Y sin embargo estos productores no pueden decir, ok, se quede en el cajón y para cuando sea, ¿no? Sino que tienen que empezar a proyectar, ok, ¿cuándo es posible? ¿Cuándo es probable? ¿Cuándo vale la pena? ¿no? Hay películas internacionales, ¿no? Las grandes películas de Disney, etcétera, que han tenido que postergar su lanzamiento, pues, que iban a salir en abril de este año a enero, febrero del 2021. Hay otras películas, en cambio, que estaban propuestas para julio, creo que julio es lo mínimo, y que han dicho, ¿sabes qué? Mantenemos el estreno en julio. Y en ese caso, pues, esos productores están arriesgando, ¿no? Están, digamos, jugando quizás con estadística, con proyecciones, para tomar una decisión dentro de ese entorno de incertidumbre. Entonces creo que tanto a gran escala como a pequeña escala, ese es, digamos, el primer reto, ¿no? Saber ser sí prudente, pero también correr el riesgo necesario para poder seguir, digamos, saliendo adelante como industria, ¿no? Y luego, como bien mencionas, creo yo que siempre las limitantes son oportunidades. Y en ese sentido, pues, estamos en casa, encerrados, digamos, y pues no se pueden hacer muchas cosas tradicionales como grabar una gran escena en exteriores o hacer un rodaje ordinario, ¿no? Pero, por ejemplo, hay películas, hablando de caso internacional, ¿no? Muy interesantes como hay esta película, El Escuadrón Suicida, ¿se acordarán? Suicide Squad, que pues no tuvo tanto éxito, ¿ya? Y ahora están haciendo una segunda parte con un director que es bastante reconocido, aclamado en lo que hace. Ese director tuvo oportunidad de acabar su rodaje justo antes de la pandemia. Entonces ahora, a diferencia del proceso normal, tiene mucho más tiempo para editar y está, como él mismo dice en sus tweets, está encerrado en su casa editando. Entonces hay mucha oportunidad para darle más detalle a cosas que quizás antes no nos daba el tiempo por un simple proceso sistemático que la película tiene fecha de estreno, tu video tiene fecha de estreno, tal fecha, etcétera, ¿no? Yo ahorita podría decir, ¿sabes qué? Si por X motivos te interesa el ámbito audiovisual, pero no tienes los medios o prefieres no arriesgar a hacer algo para estos tiempos, puedes ponerte a escribir un guión. Puedes aprovechar estas semanas y luego posteriormente al aislamiento obligatorio, pues
el tiempo que va a seguir, que también va a ser de, digamos, una adaptación progresiva, puedes aprovecharlo para escribir, para investigar, ¿no? Entonces no hay por qué, digamos, truncar o detener ese avance. Ahora, también creo yo que hay una gran oportunidad de, como bien decías, reinventarse aún dentro de la cuarentena. Por ejemplo, yo hoy recién he visto este video musical que ha sacado We the Lion, esta banda peruana que canta en inglés, uniendo a varios artistas peruanos cantando tanto en español, en inglés como en quechua, ¿no? Entonces son oportunidades que no se dan tan de manera regular, ¿no? Porque, digamos así, por citar un ejemplo, ¿no? Tienen a una actriz como Stephanie Cayo y cantando junto a Lucho Quequesana. Que quizás en un día ordinario Lucho está ocupadísimo en 1000 conciertos porque hace muchas presentaciones, muchas actividades, y Stephanie está, yo qué sé, grabando una novela. Pero hoy por hoy no está pasando eso, están en casa y puedes tener quizás de ese tipo de videos muchos, ¿no? Porque los hay. Han habido varios videos, al menos en el caso peruano, donde se ven varios artistas, ¿no? Incluso hoy día leí un pequeño artículo que hablaba de cómo puedes casi como que por día escuchar un concierto de un artista internacional nominado a los premios, a los Grammys, ¿no? Si no me equivoco. Porque están haciendo eso, ¿no? Los artistas, yo qué sé, Coldplay, The Killers, bandas de todo el mundo están haciendo conciertos por medios digitales, ¿no? Entonces, en ese sentido, diría yo que digámoslo así, el chip más fácil de comprender es que todo está digitalizado, todo está online. Pero la verdad, digamos, más específica, diría yo, es todo se ha vuelto audiovisual. De manera digital sí, pero audiovisual. O sea, podríamos bien ahorita estar hablando todos por WhatsApp y demás, pero hace un par de días ha salido la noticia de que el fundador de Zoom ya se volvió millonario, ¿no? Porque en efecto estamos haciendo más videollamadas que nunca, ¿no? Y que yo creo, pues, es una oportunidad grande para seguir innovando, ¿no? De hecho, inmediatamente después del conversatorio de la semana pasada, donde hablábamos también de esto, me puse a pensar, ¿no? ¿Qué podría hacer, ¿no? Y ya estoy con unos amigos viendo un potencial proyecto que funciona solo en lógica de cuarentena, ¿no? Que si lo haría luego en otras circunstancias, no sería quizás tan relevante, ¿no? Caso similar puede ser también el del corto, pues, ¿no? Que tuve oportunidad de realizar de claustrofobia, ¿no? Que fue un corto que hicimos durante la primera semana. Cuéntanos sobre eso, cuéntanos sobre ese corto. Sí. A ver. Claustrofobia es un corto que trata sobre una chica que queda en casa sola durante la cuarentena y desarrolla ciertas sensaciones de ansiedad, de temor, incertidumbre, y su enamorado le hace una videollamada, y en esa videollamada intenta darle ánimo, y ese ánimo, digamos, que le da a esta persona única se convierte en un gran discurso que es dado por hasta 50 actores alrededor de él. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto, no? Es un poco significar cómo estamos finalmente todos juntos, ¿no? En esta circunstancia compleja. En cuanto a de dónde sale esta idea, pues, de hecho, en el primer día de la cuarentena, creo que a todos nos agarró por sorpresa, ¿no? Digamos, todos esperábamos al día siguiente un día normal, un lunes normal. Como audiovisual, yo, domingo muchas veces trabajo, ese día tenía un rodaje, y se canceló por precaución, pero asumíamos todos que se iba a retomar en un par de días, ¿no? Y no sabíamos que ese día, pues, simplemente se truncó el rodaje de esa película. Entonces, dentro de toda esa incertidumbre, creo yo, yo mismo y gente que conocía, nos vimos afectados por ciertas también sensaciones de ansiedad, ¿no? Que van un poco relacionadas con la incertidumbre de la que hablábamos también antes, ¿no? Se volvió mucho más real y, digamos, agarro lo anterior, se volvió un tema mucho más apasionante cuando mi enamorada, que es paciente oncológico, que ya está, digamos, recuperada hace 2 años, pero que frente a la cuarentena me decía, pues, quedarme un par de semanas o varios días, que era lo inicial, ¿no? En casa, me decía ella,
quedarme en casa tanto tiempo me recuerda mucho a los meses que viví durante mi tratamiento, ¿no? Y en los que era la quimioterapia y luego estar en casa, encerrada, no salir, no transporte público, etcétera, ¿no? Y esa ansiedad, ese malestar que sentí ella, en primer lugar, pues como, obviamente como su enamorado, que para esto, bueno, el día que estamos grabando, debo comentarlo, no puedo no comentarlo, hoy que estamos grabando esto, cumplo un año más de enamorado con ella. Bueno, le afectaba a ella, por lo tanto a mí, de manera más especial este tema, y de alguna manera despertaba ese chip, como decía yo, de buscador de pasiones, de algún modo, en ese sentido de historias que apasionen, quiero decir, y me di cuenta, ¿no? O sea, esto le pasa seguramente a mucha gente, algunos al nivel de lo que me pasa a mí, que puede ser un nivel promedio, digamos, pero a muchos también el nivel como mi enamorada, ¿no? Que por alguna circunstancia, que lo conoces con una historia, o por mayor incertidumbre frente al tema económico, o lo que fuera, pasan por mayor ansiedad, ¿no? Entonces creo que a partir de ese momento para mí era casi como obligatorio poder hacer algo al respecto, ¿no? Entonces fue ahí que surgió el deseo, quería yo que se pueda, digamos, mostrar en un corto la idea de masividad, que estamos todos juntos, entonces dije, ya, juntemos unos 15, 20 actores, amigos míos que pueda tener, convoqué unos 15 o 20 y luego, como para llenar un poquito más, hice una convocatoria por medio de Facebook. Y finalmente en el corto participan pues 53 actores, ¿no? Entre los que puedo destacar una participación que agradezco mucho de Paul Gastelo, un actor bastante reconocido en nuestro país, y que pues se complementa, por ejemplo, con actores que están hoy por hoy recién a mitad de los estudios de su formación actoral, ¿no? Entonces, como decía antes, son circunstancias que de ordinario no se dan, ¿no? Pero que en casos como este se han podido dar, ¿no? Cristian, y en todo este trabajo maravilloso que nos cuentas, cómo se comentan las historias, cómo le sacamos el jugo también a todo esta situación que es difícil, que nos genera retos, pero que, como tú muy bien indicas, existe la posibilidad de reinventarse, de poder ver eso también como una oportunidad para generar cosas nuevas. ¿Cómo ligas ese tema con la propiedad intelectual? ¿Qué tan importante es la propiedad intelectual relacionada con el trabajo que tú llevas a cabo, ¿no? Como todo el tema del ámbito audiovisual. Yo creo que es fundamental, es como decir, al menos en mi experiencia lo he visto como una suerte de hoja de ruta, ¿no? Para ver por dónde ir, ¿no? ¿En qué sentido? En que, por una parte, justo de hecho, poco antes de la entrevista tenía una reunión con algunos compañeros con los que estoy trabajando en un proyecto y hablábamos, pues, ¿no? De cómo es también un gusto personal, inclusive, una manera de sentirse también más pleno a nivel profesional, el poder decir esta obra es en efecto mía, ¿no? Porque yo podría hacer un corto, como comentábamos con estos compañeros, yo podría hacer un corto simpático y ponerle una canción de, digamos, volviendo a la referencia de Coldplay, es una banda que me gusta. Poner una canción de Coldplay y ya, chévere. El corto tiene cierto nivel de éxito, etcétera, pero al final, por ejemplo, un medio tan simple, digamos, como YouTube, reconoce eso y no puedo lucrar con ese corto. Mañana más tarde digo, bueno, pues no puedo tener plata por ese corto, pues voy a presentarlo a festivales. El corto está muy bien, la historia está genial, la interpretación es magnífica. Quiero presentarlo a festivales, no se puede porque tienes una canción que no es de tu propiedad. Entonces ese corto se convirtió simplemente algo para pasar el rato, para ver con amigos, digamos, ¿no? En ese sentido, para mí es fundamental, digámoslo así, cuando trabajo, la certeza de que lo que yo estoy desarrollando es, digamos, estar completamente de acuerdo a los derechos de autor, ¿no? Me ha tocado muchas veces desarrollar piezas con equipos más amplios, donde quizás no hay esa costumbre, ¿no? Entonces, a veces tengo yo un poco pesado que, digamos, insistir por ejemplo, al editor, oye, aunque sean 3, 5 o 10 segundos, en esta parte que falta la música, por decirlo así, no pongas una pista de la cual no tengamos derechos, ¿no? Busca en todo caso algo que esté bajo Creative Commons o algo que ya esté no sé, en dominio público, ¿no? Pero procuro yo jamás usar algo de lo cual no tenga yo los derechos por haberlo creado yo o por haberlo comprado, ¿no? Y a veces, creo yo, esto parece algo muy utópico, muy lejano, ¿no? Se suele decir
que los peruanos tenemos como características de las principales la informalidad, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿por qué voy a gastar cientos de dólares por comprar canciones para mis videitos, mis cortitos, si es que Pepito, Panchito y Juan no lo hacen? Pero no se tiene que gastar tanto, ¿no? Hay, como decía antes, muchos medios en los cuales de los cuales puedes valerte sin infringir derechos de autor, ¿no? Como lo es Creative Commons. Al menos hoy por hoy sí hay una buena cantidad de canciones y librerías exclusivamente de música bajo licencia Creative Commons, que para esto, para comentarlo también al público, Creative Commons es una, digamos, al menos para mí, por explicarlo en simple, es como una manera en que el autor dice, ¿sabes qué? Quiero darle una licencia especial dentro del marco del copyright a mi obra. Pues que puede ser usada si es que me mencionas. O si es que me mencionas y además la obra que haces la compartes también de manera libre. La verdad, creo yo que eso es un medio muy valioso para poder crear, si es que no tienes la parte económica, digamos, para este proyecto específico. Pero también hay lugares donde venden música libre de regalías, ¿no? O sea, que la compras una vez y no tienes luego que pagar por cada vez que se transmite o lo que fuera, ¿no? Entonces siempre hay un modo, creo yo, de hacer, digamos, las cosas de modo que luego, para beneficio propio, puedas explotarlas totalmente, ¿no? Tanto, como decía, a nivel económico como a nivel luego de festivales, de temas más quizás de impacto, digámoslo así, de éxito profesional, ¿no? Para quien le interesa eso. Y por otro lado, también a nivel muy, digamos, más institucional, académico, no académico, me corrijo, más del trabajo cotidiano, ¿no? Porque muchas veces, pues, los artistas en el Perú tienen la obligación de desarrollarse en otras áreas, ¿no? Áreas, digamos, aledañas, cercanas a sus áreas artísticas, pero que no son propiamente eso, ¿no? Entonces, yo muchas veces hago trabajos, videos para empresas, ¿no? Pero más de una vez me ha tocado, pues, que por ignorancia, creo yo casi nunca se da por malicia, una empresa, pues, me pide hacer un video y yo escribo un guión inédito para ello, se contratan actores, se graba una historia, sí por pedido de esta empresa, pero una historia que finalmente termina en un producto que entiendo yo tiene, digamos, una autoría compartida, ¿no? Sin embargo, esta empresa luego me dice, no, ¿sabes qué? Ahora quiero publicar este video como si fuera hecho solo por mí y que nadie más participó y ya fue todo. Y no, pues, ¿no? El conocimiento de derechos de autor me ha permitido en esas circunstancias decirles, mira, no se puede hacer así porque, pues, bajo contrato no hemos indicado eso, ¿no? Y en ese caso, pues, no es, pues, ¿no? No es, digamos, que alguien pueda, por ejemplo, yo hacer un video para una empresa y que luego esta empresa me obligue, digamos así, que es lo que han intentado alguna vez, a decirme, ya, es el video editado, pero dame todo el material que usaste y no editaste para este video, para luego yo editarlo y hacer otro video con el que tú has trabajado. Entonces, no soy los términos exactos, pero pues les un poco con lo poco que manejo, digamos, medio de memoria de derechos de autor, que no es tanto, le dije, oye, esto creo que no va, ¿no? En ese sentido, al menos tener cierta noción sirve, y luego buscas en internet, googleas, y fue lo que hice, ¿no? Lo busqué y les mandé los artículos tal, dicen que no es, pues. Pero creo que es importante tener cierto conocimiento para protección propia también. Qué importantísimo lo que te escucho, porque como tú bien dices que tu conocimiento es pequeño, pero en realidad para mí sí es amplio sobre el tema de derecho de autor, porque hay varias cosas que rescato de lo que has dicho y que debe ser muy importante para toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando, ¿no? En primer lugar, nosotros siempre vamos a tener una dualidad. Somos creadores de contenidos y usuarios de contenidos. Como creador tienes que tú saber que tienes derechos que la gente tiene que respetar, ¿no? Que tiene que respetar, como tú muy bien indicas, en temas contractuales, antes de firmar algún documento, antes que si alguien te pide una autorización, pues se tiene que regir en el marco de la misma. Y por el otro lado, también somos usuarios. Y como usuarios también tenemos usos permitidos y usos no permitidos. Entonces, debemos
debemos de informarnos de ello para que no estemos realizando trabajos, como tú muy bien indicabas, algún cortometraje, una serie, incluso cualquier obra de carácter creativo, y que después no podamos explotar porque, me olvidé de pedir la autorización. Por ahí es un trabajo parecido a... y en realidad eso no es respetar la propiedad intelectual. Así que me parece genial lo que indicas, y también los invito pues a todos los que nos están escuchando de poder, como muy bien dice Cristian, buscar en redes y demás, pero también estamos aquí en Indecopy. Ustedes pueden hacer las consultas que deseen en realidad en el tema del marco de derecho de autor. Lamentablemente el tiempo es tirano y tampoco podemos quedarnos todo el día conversando, pero sí quisiera, Cristian, de que hay muchas personas que quieren de repente recién iniciar este camino dentro de lo que es la producción audiovisual y en realidad en general en el mundo del arte, y quisiera que les puedas dar un breve consejo de qué cosas crees tú que son importantes tener en cuenta y desarrollar para poder llevar este camino con éxito. Uh-huh. Creo que lo principal es, aunque suene redundante, encontrar la pasión en lo que haces, ¿no? Si es que quieres contar una historia, decía en algún seminario virtual Martin Scorsese, que es como que debe ser casi inevitable que esa historia se cuente, ¿no? Que es como algo que te sale y que tú más bien tienes que retenerlo para que salga ordenado, digamos, ¿no? En ese sentido, es sano, creo yo, buscar, darse el lujo de soñar, ¿no? Y de, digámoslo así, no ponerse barreras, ¿no? Hay películas, largometrajes completos grabados con celulares, hay muchas obras donde, como decíamos antes, pues el director es guionista y a la vez protagonista, etcétera, ¿no? Entonces, que los recursos humanos, económicos e incluso de conocimiento no tienen por qué ser una limitante, ¿no? Tu primera obra no tiene que ser la ganadora del Oscar ni el premio tal o cual, ¿no? Lo único importante es mandarse, atreverse y comenzar, ¿no? El mayor campo de aprendizaje, y en esto coinciden muchos cineastas, el mayor campo de aprendizaje para hacer cine es hacer cine. Ni siquiera la mejor universidad de Los Ángeles, de Nueva York, de cine, las grandes universidades, ni siquiera eso te asegura ser un gran cineasta, ¿no? Tienes que crear, tienes que equivocarte, y sobre todo tienes que mantener viva esa pasión que quizás al comienzo despertó, digamos, esa primera chispa de querer lanzarte al mundo visual, ¿no? Al mundo de las historias. Cristian, muchísimas gracias por todo el conocimiento, por tu experiencia que estás compartiendo, como te digo. Qué importante, como tú muy bien dices, no solamente saber la teoría, sino la práctica. Y eso es lo que nos has comentado de esta práctica, qué importancia es saber tus derechos, cómo te apasionan los temas que trabajas y demás. Así que te reiteramos el agradecimiento. No se olviden a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, que hemos lanzado nuestros servicios virtuales. En el caso de derecho de autor, el registro online de derecho de autor, así que desde tu casa, pues tú y en cualquier momento, así sea sábado o domingo, puedes presentar tus obras y demás. Recuerda que tenemos un tiempo en casa para poder explotar esa creatividad. Quién sabe, de repente podemos escribir canciones, guiones, como bien decía Cristian, historietas y demás que pueden enriquecer esta creatividad, y puedes tú presentarla ante Indecopy y tener tu registro. Así que te esperamos, obviamente de una manera virtual, para que tú puedas proceder con estos registros. Y ya para despedirnos, no se olviden que si tienen alguna consulta sobre derechos de autor, pueden escribirnos a este correo que es consultasautor@indecopy.gov.pe. Nos pueden hacer consultas en general sobre el tema de la normativa, qué pueden hacer, cuáles son los derechos que tienen y demás. Y también los invitamos, si es que tienen alguna duda en relación a diversas temáticas que ve Indecopy, que nos pueden llamar a estos teléfonos. En Lima, el 224-7777, y en provincia 0804-4040. Así que nos despedimos de su programa Con tu Permiso, y ya saben, yo me quedo en casa. Hasta una nueva oportunidad.